palabra de Dios. Quiero que preparen sus Biblias para hablar acerca de Job y la vida de Job y las reacciones que mostró Job ante las pruebas de la vida, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver lo que dice y a ver lo que nos enseña la palabra en este lindo libro, el libro de Job, que se encuentra antes del libro de los Salmos. Así que vamos a ver las enseñanzas que podemos extraer. Cada vez que vamos a la Biblia, debemos de ir con un corazón abierto para extraer y sacar de la Biblia todas las enseñanzas que ella contiene y aplicarlas a nuestra propia vida. De esa manera vamos a ir creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres, y vamos a ir avanzando y vamos a ir madurando hasta llegar a alcanzar la estatura, la plenitud de la estatura de Cristo. Amén. Bueno, entonces reacciones ante las pruebas, vamos a ver las reacciones de Job, en este caso, ante las pruebas de la vida. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que la vida trae grandes lecciones prácticas. La vida nos da grandes lecciones prácticas. Son muy pocas las personas que aprenden por las experiencias de los demás. Todos tenemos que pasar nuestras propias experiencias para poder aprender. Decimos muchas veces, sí, pues eso le pasó a él o eso le pasó a ella, pero a mí no me tiene por qué pasar lo mismo, ¿no es cierto? Vale, no te tiene por qué pasar lo mismo, seguramente no te tiene por qué pasar lo mismo, pero sí te tiene que pasar algo parecido, porque todos vamos a ser probados por Dios de una manera o de otra. Dios nos va a probar, te va a probar a ti, me va a probar a mí. Unos somos probados por los mismos miembros de la familia. Dios a veces prueba el corazón de las personas con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el padre, con la madre. Dios nos prueba a todos a ver si nuestro cristianismo es eso que se supone que tiene que ser. Entonces, unos somos probados en la misma familia, otros son probados en la misma iglesia también, que es el cuerpo de Cristo. Otros son probados por sus compañeros en el trabajo. Otros son probados por accidentes y problemas diversos que suceden en la vida práctica. Otros son probados con enfermedades y con situaciones desagradables, inesperadas, que de repente vienen a nuestra vida y tenemos que saber manejar todas esas situaciones. En otras palabras, la vida es una larga prueba de Dios para todas las personas. Y es por eso que nosotros nos tenemos que agarrar de Dios de una forma tan radical, nos tenemos que aferrar al Señor de una manera tan radical y tan determinada, hasta que podamos fusionarnos con Cristo, ¿verdad? Hasta que podamos ser uno con Cristo. Cuanto más nos agarramos, más somos uno con Cristo. Esa es la única manera de salir vencedor en medio de las enfermedades, en medio de los problemas y de las adversidades de la vida. A algunas personas les parece que cuando nos aferramos a la iglesia, cuando nos aferramos a Dios, cuando nos aferramos a la Biblia y cuando nos aferramos a la fe, dicen, ay, esos son unos fanáticos, son unos santurrones radicales. Ay, les parece que no pueden hacer otra cosa sino estar ahí con la Biblia y con la iglesia y todo lo demás. Pero nosotros, hermanos, sabemos que separados de Cristo y separados de su cuerpo, de la iglesia es, ¿qué cosa es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y somos todos miembros, parte los unos de los otros. Entonces, separados de Cristo y separados de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no vamos a tener ninguna victoria cuando vengan las pruebas. Job, ese gran patriarca, fue probado y muchas personas en la actualidad y personajes bíblicos fueron probados. Y los que estaban agarrados de verdad de Dios, esos vencieron en medio de las pruebas. Pero los que se fueron desconectando, los que se fueron distanciando de la oración, de la Biblia, de Dios y todo lo demás, esos terminaron derrotados y fracasados. Los que siguieron la mentira, los que siguieron las fantasías, cayeron y terminaron
apartados de Dios definitivamente. Así que agarrarnos de Cristo hasta tal punto que nos fusionemos con Él y que seamos uno con Cristo. Fusionarnos significa integrarnos, meternos en Cristo y ser uno con Cristo. Así que hoy vamos a estudiar un poco la vida de Job en tres aspectos de la vida de Job. ¿Cómo fue que reaccionó Job ante las pruebas? ¿Cómo reaccionó Job ante los amigos que le visitaron? ¿Y cómo reaccionó Job ante Dios? O sea que vamos a considerar esos tres aspectos de la vida de Job. Cómo reaccionó ante las pruebas que le vinieron, cómo reaccionó ante los amigos que le estaban visitando y cómo reaccionó en relación con Dios. Es decir, cuál fue el resultado de su conversación con Dios y de su conversación con los hombres. Dije al principio que el orgullo del ser humano es tan grande que casi nadie aprende de las experiencias y de las vivencias y de las enseñanzas de los demás. Casi nadie aprende, repito, casi nadie aprende de las experiencias, de las vivencias y de las enseñanzas de los demás. Y como dije, decimos, bueno, sí, eso le pasó a él o eso le pasó a ella, pero a mí no me tiene por qué pasar lo mismo. Y usted como padre probablemente le dice a su hijo o a su hija, mira hijo, no vayas por ese camino, no lo hagas así porque eso está mal. Y el hijo que ya es mayor de edad o que ya está a punto de serlo, o la hija le dice, déjame hacer mi vida como yo quiero, déjame que yo haga lo que me dé la gana, aunque me equivoque. Porque el orgullo del ser humano es así, ¿verdad? Y hay que dejarlo, que se pegue el trompazo. No hay manera de convencerlo o de convencerla, porque como digo, el orgullo del ser humano es tan fuerte que el hombre no puede vencer el orgullo del ser humano. Cada persona puede vencer su propio orgullo, pero un padre no puede vencer el orgullo de su hijo o de su hija o de su esposo o de su esposa. No podemos nosotros vencerlo. Cada persona puede vencer su propio orgullo, pero una segunda persona no puede vencer el orgullo de los demás. Una vez que el joven o la joven se ha pegado el trompazo y se ha dado el golpe, entonces comienza a entender, pero comienza a entender por dolor, no por lo que el padre o la madre le enseñó, sino por el palo tan fuerte, por el golpe tan fuerte que se llevó. Y así, si ese joven o si esa joven es humilde, empieza a entender que su padre, que su madre tenía razón y cambia esa mala actitud. Pero si el joven o la joven es orgulloso, pues tendrá que llevarse otro golpe más y así sucesivamente tendrá que seguir llevándose golpe hasta que aprenda. Y algunos pues no aprenden. Veamos cómo debemos actuar cada uno de nosotros con las pruebas cuando nos hayamos metidos en ellas. Cuando nos hayamos metidos en pruebas, vamos a ver cómo debemos de actuar. Aprendamos de las experiencias de los demás, de los personajes bíblicos, para salir airosos nosotros en las pruebas de la vida. Qué bueno que seamos humildes y aprendamos de las experiencias de los demás. ¿Cómo fue que reaccionó Job ante las pruebas? Vamos a ir al libro de Job. Del libro de Job no nos vamos a salir, así que manténgalo abierto ahí y vamos a ver diferentes pasajes en diferentes capítulos del libro de Job. Pero lo primero que queremos decir de Job es el capítulo 1 y el versículo 1. Ahí está el carácter de Job. Ahí está descrito el carácter de Job, que lo describe nada más y nada menos que el mismo Dios. Dice así, 1:1 de Job, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Job. ¿Y cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira qué tres características maravillosas. Ojalá que todo el mundo pueda ser así, como Job, ¿verdad? Perfecto y recto. No, nadie puede ser perfecto. Pues Job lo era. Dice Dios que Job era perfecto, no que no se equivocara nunca, ¿verdad? Porque a veces el concepto que tenemos acerca de la perfección es que es infalible, que no se equivoca nunca. No, una persona perfecta
es en el sentido relativo. En el sentido absoluto de la palabra, el único perfecto es Jesucristo, pero en el sentido relativo de la palabra, nosotros podemos alcanzar la perfección, en el sentido de que cada vez que cometemos un error, lo reconocemos y seguimos adelante mejorando lo mejorable. Eso es lo que significa la perfección. Era perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No quería tener ninguna relación con lo malo. Entonces, estas características de Job nos dice, uy, cómo este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal tuvo que experimentar tantas pruebas. A veces pensamos que las pruebas son solamente para la gente que está haciendo lo malo, pero no, también son para los hombres y para las mujeres de Dios que están haciendo lo bueno. A los perfectos, rectos y santos como Job también le vienen pruebas. ¿Cuántos dicen amén? A Job le vinieron y era justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo no te van a venir a ti? ¿Cómo no me van a venir a mí? A Job le vinieron tres pruebas durísimas. En el capítulo 1, versículo 6, vamos a ver algunas de las pruebas de Dios. Vamos a ver, en los primeros capítulos se encuentran las tres pruebas que le vinieron a Job. Verso 6 del capítulo 1 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino también? Satanás se infiltró allí entre los hijos de Dios en el cielo. Por lo visto tiene acceso al cielo todavía, no en carácter de miembro del reino de los cielos, pero sí como un infiltrado, allí se metió y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ya lo dice la Biblia, que anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar, ¿no es cierto? Verso 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Otra vez se repite las características de Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿No lo has respetado? ¿Cómo se te ocurre? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa era la acusación de Satanás en contra de Job. Satanás creía que Job era un interesado y que le servía a Dios por las cosas que Dios le había dado, por las bendiciones económicas, materiales, de salud y todo eso. Y por eso está interesado en que Dios le quite todas esas bendiciones materiales, a ver si cuando le haya quitado todo eso, Job sigue manteniendo su fe delante de Dios. Y Jehová dijo en el verso 12, dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová para hacerle daño a Job, ¿verdad? Para arruinar toda la economía de Job, porque no tenía permiso sino para arruinar todo lo que él tenía, excepto su salud. Dice en el verso 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Malísima noticia, pues verso 16 dice, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Horrible. Todavía dice el verso 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos
y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Horrible las 3 noticias que le han venido, y todas una detrás de otra, pruebas una detrás de otra. El verso 18 dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Menudo golpe este, ¿verdad? Menudo golpe dado en cuatro partes. Entonces dice el verso 20: Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que aquí tenemos la primera prueba, pierde sus hijos, pierde todas sus posesiones, pierde toda su riqueza, y ahí él cae humillado delante de Dios. No pecó contra Dios, no se enojó contra Dios, y el diablo sigue trabajando, porque no contento con el daño tremendo que le había hecho a Job, vuelve otra vez a presentarse delante de Dios, a pedirle que le dé permiso para mandarle otra prueba. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 8: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella, ese es mi trabajo. Verso 3: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, a pesar de todo el daño que le hiciste, matándole todos los hijos, las hijas y todos los ganados que tenía, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todavía le queda algo de mucho valor a Job, que es la salud del cuerpo, su vida. Pero extiende ahora, le dice, extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El diablo quiere exprimir al máximo la vida de Job y quiere arruinarlo. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, es decir, atácale la salud del cuerpo, haz lo que quieras con su salud, pero no lo puedes matar, porque el Señor es el dueño de la vida de las personas. Entonces salió, verso 7, Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, es decir, como una teja de esas, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Allí está el pobre Job, sufriendo horriblemente esa sarna maligna que le pica, y su carne está podrida, dando mal olor, y él no sabe qué hacer en el suelo, allí revolcándose en ceniza. Todo lo que le ha sucedido, sus hijos han muerto todas las ovejas, las cabras, las vacas, el ganado, los camellos, las asnas, todo lo que tenía lo ha perdido, y ahora ha perdido también su salud. Palo sobre palo, prueba sobre prueba. Pero ahí no queda todo, todavía falta la tercera prueba. La tercera prueba está en el versículo 9 y 10 del capítulo 2. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
con todo lo que te ha pasado, ¿todavía sigues tú manteniéndole tu fe y tu fidelidad a Dios? Pero tú estás loco. Maldice a Dios y muérete ya de una vez. Maldice a Dios. Mira cómo el diablo está hablando a través de la mujer de Job, que es lo único que le quedaba a Job. Lo único que le quedaba a Job era la estima, el aprecio, el compañerismo, el respeto de su esposa. Pues ella le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces aquí tenemos 3 tremendas pruebas sobre la vida de Job que lo han dejado caos total, pero aún así él no pierde su fe. La estima, el amor, el respeto de su esposa, que es la última prueba, también se mantiene firme ahí y le dice a la mujer, ¿qué pasa? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice que en todo esto no pecó Job. Entonces ahí está Job, probado y bien probado. Dice que está sin hijos, sin posesiones, sin esposa, está solo, está enfermo, está sufriendo horriblemente. Esto, hermanos, no es nada fácil. ¿Y cómo fue que reaccionó? ¿Cómo fue que reaccionó Job ante todas estas pruebas que le vinieron una detrás de la otra? ¿Cómo fue que reaccionó? Pues en el versículo 20 al 22 del capítulo 1, ahí tenemos la reacción de Job. Capítulo 1, versículos 20 al 22 dice así, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, es decir, se afeitó la cabeza y se postró en tierra y adoró, no blasfemó, adoró a Dios en medio de esa prueba tan terrible de haberse quedado pues sin todas sus posesiones, de haberse quedado sin hijos. Él adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios engaño, ni despropósito alguno. Y si miramos el versículo 10 del capítulo 2, vemos también cómo reacciona después de la prueba que ha tenido con su esposa. Dice que le dijo en el verso 10 del capítulo 2, dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea que Job tiene los pies sobre la tierra, Job es realista, Job está firme en su fe. La reacción de Job fue asumir la realidad, aunque la realidad fuera dura, y mantener su fe en Dios sin pecar y seguir adelante orando y adorando, porque vemos que eso es lo que hizo después de haber sido probado, siguió adelante orando, adorando. El hombre y la mujer de Dios deben de estar preparados como Job, con una buena actitud para recibir las pruebas que Dios permite que nos vengan, porque nos van a venir pruebas, todos vamos a ser probados. Aleluya. Entonces aquí vemos cómo reacciona Job delante de las pruebas. Está firme en su fe. La fe de Job es lo más hermoso, y la paciencia que él tiene, nada ni nadie lo puede mover del amor que le tiene al Señor. ¿Y cómo fue que reaccionó Job ante los amigos? Porque a Job vinieron 3 amigos, primero vino un grupo de 3 y después vino uno solo a visitarle. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 31, versículo 40. O sea que durante 29 capítulos se producen en el libro, como digo, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 31, se producen 29 capítulos de conversaciones entre Job y sus amigos. Y qué bueno sería que ustedes se leyeran todo el libro detenidamente para que vieran cómo habla un amigo, los amigos se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar,
cómo es que argumenta uno, cómo es que argumenta el otro, porque estos tres amigos se pusieron de acuerdo para venir a visitar a Job en medio de las pruebas que estaba teniendo. En el capítulo 2, versículo 11 dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, para traerle una palabra de consuelo. Tres amigos de Job tienen ellos, si ustedes se leen, como digo, los capítulos 2, del capítulo 2, versículo 11, hasta el final del capítulo 31, como digo, son 29 capítulos de conversaciones entre Job y estos tres amigos, y el cuarto que vino después más tarde aparte, cómo Job habla con ellos, lo que ellos le dicen a Job. Tres amigos de Job tienen, les resumo un poco porque leer los 29 capítulos es largo, les resumo un poco de la actitud que tenían estos tres amigos de Elifaz, Bildad y Zofar. Estos tres amigos tienen el mismo punto de vista entre ellos, tienen la misma opinión, con diferentes matices, pero tienen la misma opinión sobre las tremendas pruebas que están viniendo a la vida de Job. Según los tres amigos de Job, según ellos, según la opinión de esos tres amigos que vinieron supuestamente para consolarle, pero más que consolarlo le están amargando la vida, según los tres amigos de Job, Job es un hipócrita, aunque en su apariencia exterior Job se le ve justo y recto. Sin embargo, los tres amigos de Job piensan que Job tiene la maldad bien oculta en el interior de su corazón. Los amigos de Job creen equivocadamente que el sufrimiento y las pruebas de Job son consecuencia de los pecados ocultos que Job tiene en su corazón. Pero ellos no tienen pruebas para acusarlo, no tienen pruebas para condenarlo, ni tienen evidencia de que Job había pecado. Sin embargo, eso es lo que ellos demuestran en estos 29 capítulos de conversaciones. Los amigos de Job lo están juzgando, lo están acusando, como dije, sin pruebas, sin evidencia. Qué duro, qué injusto. Y eso que habían venido para darle consuelo por las pruebas que había tenido, porque se le habían muerto todos sus hijos y todos sus ganados, y ahora está también postrado ahí sufriendo con esa sarna maligna, y habían venido para consolarlo, pero mira, más que consolarlo, lo están amargándole la vida. Los amigos de Job no se pueden explicar, ellos no se pueden explicar a sí mismos cómo es que Job, siendo un hombre recto y siendo un hombre justo, está sufriendo tanto. No lo pueden entender. Entonces la explicación más fácil es acusar a Job de que ha pecado. No podían entender, sí, no vemos pruebas, no vemos pecado en este hombre. Entonces, ¿qué explicación le damos a estas pruebas? No, tiene que ser que ha pecado. Nosotros no veremos el pecado, pero tiene que ser que este hombre ha pecado. Porque ellos pensaban que todas las enfermedades y las aflicciones y todas las pruebas que le están viniendo son consecuencia de sus pecados. A veces las enfermedades son consecuencia de los pecados, a veces no tienen que ver con el pecado, pero en algunos casos sí. Cuando la gente no puede entender algo, lo que deberían de hacer, cuando una persona no puede entender algo, como en el caso de los tres amigos de Job, lo que deberían de hacer es investigar, es averiguar, es orar a Dios, es buscar la sabiduría del cielo, y seguro que van a encontrar sabiduría y van a encontrar explicaciones de parte de Dios para luego poder juzgar con un juicio justo, ¿verdad? Porque a veces la gente juzga sin saber, sin conocer, y hay que, para poder hacer un juicio justo, uno tiene que conocer a fondo la situación. Dice Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y así tenían que haberlo hecho los amigos de Job, pero no lo están haciendo así. Entonces la Biblia dice que el que busca halla, pero si no busca, si la gente tiene dudas y si la gente tiene inquietudes, como era el caso de los amigos de Job, tienen dudas acerca de la vida de Job,
¿por qué no van a buscar a Dios? ¿Por qué no buscan de Dios? Pero ¿cómo lo van a encontrar si no lo buscan primero? Para encontrar a Dios uno tiene que buscarlo, porque es como si Dios muchas veces dejara su sabiduría y sus secretos los tiene ocultos, y la persona que busca y que busca y que busca y que busca, al final encuentra. Es más fácil juzgar a la ligera que estar investigando a fondo para saber la verdad. Claro que sí, es más fácil, y mucha gente cae en esa trampa de juzgar a la ligera sin haber investigado a fondo, pero lo correcto es investigar a fondo. Tenemos que entender, nos guste o no nos guste, hermano, que los hombres y las mujeres de Dios también sufren, y no necesariamente tiene que haber pecado en nuestras vidas. Tenemos que entender que los hombres y las mujeres de Dios también sufrimos pruebas, y no necesariamente tiene que ser como consecuencia del pecado. Las pruebas de Job no son consecuencia de sus pecados, sino de la rabia y del odio que el diablo le tenía. Por eso fue que el diablo le pidió permiso a Dios para hacerle daño a Job, a fin de derrumbar la vida de Job. Los celos que el diablo le tenía a Job. Y el diablo te tiene celos a ti también, y te tiene envidia y quiere hacerte daño, y va a tratar de hacerte todo el daño que pueda, aunque no hayas pecado. Obviamente si has pecado, ahí el diablo tiene más derecho. Entonces, ¿verdad? Cuando una persona está pecando, el diablo tiene el derecho delante de Dios de machacar a esa persona porque está cometiendo pecado. Pero cuando una persona es justa, como en el caso de Job, el diablo no tiene ningún derecho. Sin embargo, aunque no tiene derecho, él quiere siempre buscar la manera de hacer sufrir al varón de Dios o a la mujer de Dios, al hombre o a la mujer justo. Él los quiere dañar. Cristo dijo, hermanos, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción. ¿A quién se lo dijo? Pues a la iglesia, a ti y a mí. En el mundo vamos a tener aflicción, y seremos perseguidos, y seremos aborrecidos, y dirán toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Tenemos un enemigo llamado diablo, llamado Satanás, que nos acusa falsamente delante de Dios, como lo hacía en el caso de Job. Y Job se defiende como puede. En la conversación que Job tiene con sus 3 amigos, él se defiende como puede, pero Job no puede estar de acuerdo con sus amigos, porque ellos están equivocados completamente y lo están acusando de que él es un hipócrita y de que él tiene pecado. Y Job dice, pero no, yo no tengo pecado, yo estoy bien delante de Dios. Y ellos, no, tiene que haber algo en tu vida, tiene que haber pecado en tu vida. Sin embargo, Job tampoco comprende el porqué de tantas pruebas y de tantas aflicciones. Lo entenderá más tarde, pero en ese momento Job no entiende por qué le están viniendo. Él mismo no comprende por qué le están sucediendo tantos males uno detrás del otro. ¿Por qué le están sucediendo? Ya no solamente ha perdido sus bienes, su riqueza, sus hijos, sus hijas. Ya no solamente ha perdido la salud, sino también que ha perdido la estima y el respeto de su esposa, y encima tiene que soportar las falsas acusaciones de estos 3 amigos que lo están machacando continuamente. Sus 3 amigos son prueba sobre prueba. En lugar de consolarlo, lo están amargando más. Por eso Job dice a sus 3 amigos que no le están trayendo con sus comentarios ningún consuelo. Vamos a ver capítulo 16, en el versículo 1 al 5 del mismo libro de Job, capítulo 16, versículo 1 al 5, para que veamos cómo Job se queja de que estos 3 amigos, más que consolarlo, le están amargando la vida. Habían venido, dice, para consolarle, se habían puesto de acuerdo en venir a consolar entre los 3 juntos a Job. Y dice el capítulo 16, versículos 1 al 5, dice, respondió Job y dijo a estos 3 amigos, dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois vosotros, consoladores molestos. O sea que ustedes me están molestando, no me están consolando. Habían venido para darme una palabra de consuelo y de ánimo, pues no, lo que me están haciendo es amargando más la vida. Dice,
sigue el verso 3 diciendo, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Es decir, si ustedes estuvieran pasando lo que yo estoy pasando, yo también podría hablar como ustedes. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras, yo podría sacar argumentos y sobre vosotros mover mi cabeza, porque eso era lo que estaban haciendo los consoladores con Job, movían la cabeza y Job dice, pues si ustedes estuvieran en mi situación, yo también podría hacer lo mismo que hacen ustedes conmigo, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Naturalmente que no. Entonces, como dije, más que consolar, lo que hacen estos tres amigos es hacer sufrir a Job más de la cuenta. Los tres amigos de Job son verdaderos pecadores y ellos no están pasando las pruebas que está pasando Job. Y la gente dirá, bueno, ¿será que Dios es injusto? ¿Cómo es que los buenos como Job sufren tantas pruebas y los malos o pecadores como los amigos de Job no están sufriendo ningún mal? ¿Cómo es esto? Pues ¿cómo es que Cristo vino a sufrir por los injustos? ¿Cómo es que Cristo, siendo el justo, viene a sufrir por los injustos? Hermano, la sabiduría de Dios es insondable, nadie la puede entender. Nadie puede, estando en la carne, nadie puede entender la sabiduría de Dios completamente. Nadie la puede entender a menos que esté completamente humillado, rendido 100% a Dios, como lo estaba Job. Job estaba rendido 100% a Dios y aunque en ese momento en que está recibiendo todas esas pruebas, él no lo entiende, pero él tiene paciencia y espera hasta que llegue el momento en el que Dios le va a dar la respuesta a todas las dudas que él tiene. Job en el interior de su corazón sabía que no había pecado en su vida y en los momentos de la prueba lo sufría sin enfadarse con Dios. Aquí tenemos lo que se llama la paciencia de Job. ¿Cómo pudo sufrir tanto y no enojarse y no explotar en rabia, en ira? Un hombre lleno de paciencia. Qué bueno es tener paciencia en las pruebas. Qué bueno es no desesperarse, ¿verdad? Cuando uno está pasando una prueba, sea una enfermedad, sea una dolencia, sea un problema con el marido, con la esposa, con el hijo, con quien quiera que sea. Paciencia, paciencia, paciencia. Si usted no lo puede resolver, en su momento Dios intervendrá. Cuando estamos pasando por un momento de dolor, por un momento de prueba, no se enfade, tenga fe, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Mi madre siempre decía ese refrán, dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Es verdad, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cuando el tiempo pasa, pues todo pasa, incluso pasa la vida. Entonces miremos la vida de Job, la fe de Job, en medio de tantas habladurías y de tantas opiniones diversas. Veamos el capítulo 19, versículo 25. 19, 25 al 27 de Job. Ahí está la fe de Job. Gloria a Dios. Ojalá que usted también tenga esos versículos subrayados y cuando esté pasando por una prueba, usted también pueda decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo está vivo y Él me va a ayudar. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¡Oh, qué fe la de Job!, ¿verdad? Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive y que al fin lo veré y Él me dará la solución y Él me dará la bendición. Voy a superar la prueba con la ayuda del Señor. Así que, hermano, subraye ese versículo. Es un versículo muy interesante, muy bueno, para que usted juntamente con Job, cuando esté pasando una prueba, pueda decir lo mismo que él y pueda afianzarse y tener esa fe que él tenía. Yo sé que mi Redentor vive. El cuarto amigo de Job se llamaba Eliú.
Eliú era el cuarto amigo y este Eliú había estado, era el más joven de los cuatro y había dejado que los tres primeros hablaran y hablaran y hablaran y siguieran hablando. Había dejado que Job replicara a estos tres ancianos y que siguieran hablando y que siguieran hablando. Y este joven se había reservado y había estado callado durante tantas conversaciones esperando que le tocara su turno. Eliú tiene también una comprensión. Eliú es el cuarto que habla con Job y Eliú tiene una comprensión un poco mayor acerca de Dios que la que tenían Elifaz, Bildad y Zofar. Pero aún así Eliú tampoco acierta en el blanco y también se equivoca en algunos aspectos. Vamos a ver cómo es que habla Eliú en el capítulo 32 del libro de Job. Allí en el capítulo 31 se acaban las conversaciones entre Job y sus tres amigos ancianos y en el capítulo 32 comienza Eliú, el más joven de los cuatro, toma la palabra y comienza a hablar. Abra en el capítulo 32 del libro de Job y vamos a ver cómo es que habla Job en relación a cómo es que habla Eliú en relación a las pruebas de Job. Dice así, el verso 1 del capítulo 32 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, terminaron la conversación por cuanto él era justo a sus propios ojos. Es decir, Job era justo delante de sus propios ojos y obviamente delante de sus amigos. Y cuando estos tres amigos ancianos terminaron de hablar con Job, en el verso 2 dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, y se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea que Job se estaba justificando delante de sus tres amigos: yo soy justo, yo no he pecado. Es verdad que lo era, pero no debería de haberse justificado y probablemente no debería de haberle estado rebatiendo o refutando a estos tres amigos ancianos. Dice el verso 3, asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos. O sea que Eliú, el más joven, se enfadó contra Job, se enfadó contra los tres amigos de Job, porque no hallaban qué responder. Es decir, se quedaron sin palabras, aunque habían condenado a Job. Los tres amigos de Job lo habían condenado, pero no hallaban qué responder, no tenían argumentos, no tenían palabras y quedaron prácticamente derrotados delante de Job. Y Eliú había esperado, dice el verso 4, Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Es decir, como Eliú era más joven, dice: vamos a esperar que los ancianos terminen de hablar y cuando ellos hayan terminado, entonces tomaré la palabra yo. Pero verso 5, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, se enfadó y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Es decir, yo estaba callado aquí escuchándolos a ustedes porque pensaba que ustedes tenían respuesta y que ustedes tenían soluciones para todo. Por eso he mantenido mi boca cerrada y hasta ahora no he hablado. Yo decía, verso 7, los días hablarán, quiere decir, los años de vida que tienen estos tres ancianos hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. O sea que este joven pensaba que estos tres ancianos iban a tener respuestas claras sobre la situación de Job. Ciertamente, versículo 8, espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, la inspiración del Espíritu Santo es lo que hace que la persona entienda. Dice: no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. O sea que no porque tenga muchos años ya uno tiene que saber. Sabe si aprende y si investiga y si averigua. Dice, por tanto, verso 10, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría.
He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Es decir, ustedes se han quedado callados delante de Job, no pueden rebatirle porque no tienen ustedes argumentos, no tienen razón. Verso 13 dice, para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Es decir, a Job lo vence Dios, no lo vence el hombre, no lo vencen los argumentos del hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, verso 15, se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. A estos tres se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, es decir, ahora me toca a mí, soy el más joven, dice Eliú, y yo voy a decir lo que yo pienso sobre el estado y la situación de Job. Todos ya habían opinado largo y tendido y ahora le toca a Eliú. Dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Parece que también era un poco orgulloso porque dice que está lleno de palabras y que el espíritu que tiene dentro de él le apremia a que hable. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Es decir, él tiene unas ganas tremendas de hablar que no se puede quedar callado. Está como el vino cuando está nuevo y quiere explotar en el odre. Dice, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Es decir, no le voy a hacer la pelotilla a nadie, voy a decir las cosas como son, porque no sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Bueno, los que se han leído los argumentos y las razones de Eliú, este joven, y lo que han hablado los otros tres anteriores ancianos, pues podrán ver y conocer y entender que sí, que efectivamente este joven, con todo y ser joven, pues tenía más razón en su descripción de lo que es Dios que lo que tenían estos tres ancianos. Eliú tiene una comprensión un poco mayor de la que tienen Elifaz, Bildad y Zofar, pero aún así Eliú tampoco acierta y no da en el blanco. Miren cómo habla Eliú. Ya hemos visto ahí en el capítulo 32, versículo 1 en adelante, Eliú hace un largo discurso de 5 capítulos. 5 capítulos se pega Eliú hablando, y Job no responde a Eliú como había respondido a los anteriores amigos. Si ustedes se leen las conversaciones, verán que cuando hablaba Elifaz, Job le respondía, y cuando hablaba Bildad, Job le respondía, y Zofar lo mismo, pero a Eliú no le responde. Eliú fue el último en hablar, y ahora viene la última conversación. La última conversación es con Dios, es Job y Dios, o Dios y Job. ¿Cómo fue que reaccionó Job delante de Dios? Dios le lanza a Job una batería tremenda de preguntas para ver si Job puede responder con su sabiduría a alguna de tantas preguntas. Hasta ahora Job se había estado justificando y se había estado defendiendo delante de sus tres amigos, pero ahora le toca defenderse delante de Dios. Por eso digo que Dios le lanza a partir del versículo 38, Dios le lanza una larga batería de preguntas a Job para ver si Job sabe responder, así como le respondía a sus tres amigos, a ver si le responde a Dios. Ante los hombres humanos como nosotros nos podemos justificar y podemos dejarnos callados con argumentos los unos a los otros, ¿verdad? Pero ¿quién se puede comparar con Dios? ¿Quién se puede comparar con Dios? ¿Quién puede competir con la sabiduría de Dios?
¿Quién puede dejar callado a Dios? Podemos dejarnos callados los unos a los otros dependiendo del conocimiento y de la sabiduría y de las palabras que tengamos. Pero ¿quién puede silenciar a Dios? ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Durante los capítulos 38 al 41, capítulo 38 al 41, hay 129 versículos. Y en esos 129 versos, Dios le hace preguntas a Job, a ver si puede responder alguna de ellas. Dios le hace preguntas a Job, a ver si puede responder alguna de ellas. Job se había justificado con los hombres, pero delante de Dios vamos a ver cómo Job cae derrotado. Y ahora Dios comienza a hablar. Y estas que les voy a decir, son algunas de las preguntas de la batería de preguntas que Dios le hace a Job, a ver cómo reacciona Job delante de Dios. Si vamos al capítulo 38, vemos que Dios toma la palabra, después que hayan terminado las conversaciones entre Job y sus 4 amigos, ahora Dios toma la palabra en el capítulo 38, versículo 1, y Dios comienza a hablar con Job y le hace una serie de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, a ver qué tal está la sabiduría y el conocimiento de Dios, ya que con los hombres se había justificado, vamos a ver si lo puede hacer con Dios. Entonces en el capítulo 38 comienza Dios, acompáñeme allí, dice, el verso 1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Está hablando del último que habló, es decir, de Eliú. Dice, ¿quién es ese tipo que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahora le dice, verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Es decir, ahora Dios es el profesor y Job es el alumno. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Primera pregunta, verso 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, responde a esa pregunta, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo creaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. Callado, no pudo responder. ¿Quién ordenó, verso 5, quién ordenó sus medidas si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Dímelo. Tampoco puede responder. Otra pregunta, verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dime, respóndeme a esa pregunta. No pudo responder. Verso 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Tampoco pudo responder. Y como digo, los capítulos 38, 39, 40 están llenos de preguntas y que si empezamos a mirar cada una de ellas nos quedamos asombrados. Mira la pregunta que Dios le hace en el capítulo 39 y versículo 13, por citar algunas de las tantas preguntas que Dios le hace. Le dice Dios a Job, ¿diste tú alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? ¿Lo hiciste tú, Job? En el capítulo 40, versículos 1 al 9, capítulo 40, versículos 1 al 9, dice, además respondió Job a Jehová y dijo, respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es decir, que Dios le está diciendo a Job, ¿tú crees que es sabiduría que discutas conmigo? Eso no es sabiduría, eso es necedad. Necedad absoluta. Con Dios no se puede discutir. Dios siempre tiene la razón. Los hombres se pueden equivocar, pero Dios no. Por eso le dice, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil,
¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, cerró la boca. Una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Otra vez más preguntas. Si no pudo responder ni siquiera una de las anteriores, ¿cómo es que ahora va a responder? Sigue diciéndole Dios en el verso 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. O sea que aquí vemos que Dios está tratando con Job. ¿Qué pasó a Job? Job no tiene sabiduría. ¿Dónde está tu sabiduría, Job? No has podido responder ni siquiera a una sola de las preguntas de Dios. ¿Qué pasó, Job? Te quedaste mudo. Dios te puso entre la espada y la pared. Dios nos pone a nosotros muchas veces entre la espada y la pared cuando vamos delante de Él en oración y hacemos una reflexión y le decimos a Él que nos refleje cómo está el interior de nuestro corazón. A Job se le acabaron las palabras, se le acabaron los argumentos. Delante de los hombres se pudo justificar, delante de Dios es imposible. Para los hombres Job siempre tenía argumento, una razón, y los dejaba callados con sus razonamientos. Pero con Dios no hay argumentos, no hay razones que nos puedan justificar. ¿Quién puede contender con Dios y ganar la discusión? ¿Habrá una persona que pueda discutir con Dios y ganarle a Dios en razones y en argumentos? No existe nadie. Job había tenido muchas y largas conversaciones con sus amigos acerca de las pruebas y Dios estaba ausente. Dios no decía nada mientras se producían estas conversaciones entre Job y sus amigos. Pero ahora Dios y Job se encuentran cara a cara para hablar del mismo tema, para hablar del tema de las pruebas. La conversación de Dios con Job es la que de verdad aclara todas las cosas. Esa es la que pone las cosas en su sitio. Con los amigos, con los 4 amigos y las conversaciones que tenían con Job, no llegaron a ninguna conclusión. Se acusaban mutuamente y Job se defendía. Pero ahora Dios va a poner las cosas en su sitio. Dios es siempre el que pone las cosas en su sitio. Por eso uno tiene que ser paciente como lo fue Job. Si tuvo una característica hermosa Job, fue que era paciente. Aparte de que era justo, temeroso de Dios, perfecto, recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Job se rinde completamente delante de Dios. Dice, no, contigo no puedo discutir, contigo no me puedo justificar. Eso lo hice con los demás, pero contigo no. Tú eres diferente, tú eres Dios y yo soy un humano. Capítulo 42, ya voy concluyendo, dice, versículos 1 al 6 del capítulo 42, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que tú te las sabes todas y que sabes hasta lo que nosotros estamos pensando, Señor. No hay pensamiento que se esconda de ti. Delante de ti es imposible justificarse. ¿Quién, verso 3, dice, es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, le dice Job a Dios. Y luego le dice más, dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué bien, ¿verdad? Ahora Job le dice, yo te preguntaré a ti y tú enséñame a mí, porque el alumno soy yo y tú eres el maestro, ¿verdad?
Qué bonito esto, ¿verdad? Dejarnos enseñar por Dios. Señor, yo te pregunto, tú eres el que tiene la respuesta, tú eres el que tiene las razones, tú eres el que tiene la sabiduría. Aclárame las dudas que puedo tener, aclara la confusión que puedo tener yo en mi corazón. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice. Sí, de oídas te había oído. Hay mucha gente que ha oído de Dios y sí tienen algún conocimiento de Dios, pero tener una relación fluida con Dios, tener un encuentro con Dios como el que Job está teniendo, eso es harina de otro costado, hermano. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Uy, qué diferencia. Ahora sí tengo las cosas claras. Ahora mis ojos te ven, claro. Ahora está delante del Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Pero cuando está delante del hombre, son semejantes. Los hombres somos semejantes los unos a los otros. Ahora Dios no tiene nada que ver con el hombre. Dios es el ser superior. Él es el que se las sabe todas. Él es el que tiene todo el conocimiento. Y ahora Job, que ha tenido este encuentro con Dios, ahora cae en la cuenta, cierra su boca y le dice: yo soy el alumno y tú el maestro. Señor, enséñame, trátame, corrígeme, moldéame como el alfarero moldea la pieza de barro que ella tiene en sus manos. Por tanto, dice, mira lo que dice el verso 6, que esto también es importante. Dice, por tanto, ¿qué dice Job? Me aborrezco. ¿Quién se aborrece a sí mismo? Por lo general nos amamos a nosotros mismos, pero cuando tenemos un encuentro con Dios y entendemos la sabiduría, el conocimiento, el poder de Dios, tenemos que decirlo o llegar a la conclusión a la que llegó Job. Dice, me aborrezco a mí mismo, soy un burro. No sirvo para nada, me aborrezco a mí mismo, soy torpe, soy un burro, no sé nada, me equivoqué, Señor, creí que me lo sabía, pero no sabía absolutamente nada. Job se humilla y Job se revuelca en polvo y ceniza, tirado en el suelo delante de Dios, como no puede ser de otra manera. Job se castiga a sí mismo por tantas autojustificaciones con las que se había defendido delante de sus amigos. Y eso que la Biblia dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, mírelo ahí como está, tirado en el suelo, revolcándose en polvo y ceniza, diciéndose: ay, qué burro eres, Job, qué burro eres, qué torpe soy, qué ignorante eres. Porque la sabiduría del hombre comparada con la sabiduría de Dios es como comparar una pulga con un elefante. Es imposible. Dios se las sabe todas, Dios es todopoderoso, es ante Dios, ante quien usted y yo tenemos que presentarnos y ante quien tenemos que dar cuentas. Temeroso de Dios era Job y apartado del mal, y con toda su perfección, con toda su rectitud, con toda su santidad, Job no pudo responderle ni una sola pregunta a Dios. Si Job se humilló siendo un hombre recto y justo, ¿cuánto más cada uno de nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios, verdad? Ir delante de Dios como lo fue Job, tener un encuentro con Cristo para que ya no seamos religiosos, sino personas nacidas de nuevo, personas que de verdad entendemos a Dios y lo que Dios quiere. Ahora Job se conoce bien a sí mismo. Al compararse con Dios y estar frente a Él es cuando comienza a conocerse a sí mismo. Y nos hace falta ese tipo de encuentros con Dios a todos nosotros para que podamos ver la pureza y la santidad del Omnipotente y compararla con nuestras actitudes y con nuestra vida y con nuestros pecados. Cuando yo reconozco mis errores y mis pecados y mi pasado, yo me tengo que humillar delante de Dios y reconocer su grandeza infinita, su perfección absoluta, su santidad extraordinaria, y yo debo intentar luchar para ser perfecto, como dice el Señor en su palabra. Dios quiere que los hombres y mujeres de Dios aprendan a conocerse. Dios quiere que los hombres y mujeres de Dios aprendan a conocerse a sí mismos y juzgarse a sí mismos.
Júzguese usted a sí mismo cada día delante de Dios. Esta es una gran lección. Las pruebas que nos vienen en la vida tienen el propósito de pararnos los pies para que no sigamos cometiendo en el presente los errores y equivocaciones que hemos cometido en el pasado. Entonces, la conclusión del libro de Job está en el capítulo 42, versículos 7 al 17. Leemos esto y con esto ya termino. Job 42, 7 en adelante. Aquí tenemos la bendición tan grande que Job recibe después de haber tenido ese encuentro con Dios, después de haber superado las pruebas y después de haberse humillado hasta el polvo de la tierra y revolcarse en polvo y ceniza. Ahí tenemos la bendición. Eso coincide con lo que dice el Nuevo Testamento. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Y aquí vemos cómo Dios levanta otra vez a Job y lo bendice el doble de la bendición que había tenido antes de pasar las pruebas. Dice el verso 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y con tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea que los tres primeros amigos, la ira de Dios se encendió contra esos tres amigos, que eran los tres ancianos que no habían hablado correctamente. Ahora pues le dice a estos tres, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Es decir, a pesar de que Job se justificaba, pues ahora Dios está justificando a Job, porque efectivamente Dios había dicho antes que Job era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y las acusaciones que estaban haciendo esos tres amigos pues no se ajustaban al carácter de Dios. Dice el verso 9, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y del otro de Eliú, pues Dios no dice ni bueno ni malo. Parece que, estuvo mucho más acertado el joven que los tres ancianos. Dice el verso 10, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, es decir, el doble de ganados, el doble de hijos, etc. Vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, es decir, el doble, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesía, y el de la tercera Carenaput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, encima de los que ya tenía, y vio 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición recibe la persona que se humilla y que se presenta delante de Dios. Ojalá que experiencias así o parecidas podamos tener nosotros con nuestro Dios también. Vamos a estar puestos en pie y orarle al Señor que Él nos guarde y que nos bendiga.